Hola chicos, bienvenidos a la clase de ejercicios de fertilización que vamos a tener el martes 13. Ustedes ya recuerdan entonces que habíamos hablado sobre esto, que iba a ser una clase que era súper importante que vinieran porque vamos a hablar específicamente de los fertilizantes y del plan de fertilización, desde el ejercicio desde el comienzo hasta llegar al final. Comencemos entonces. Lo primero que vimos fue... o no lo primero que vimos, pero hablamos sobre la dosis de nutrientes, que eran los requerimientos del cultivo, que obviamente iban a tener que ver con el rendimiento esperado por variedad y localidad, y con el aporte del suelo, que lo sacábamos con respecto al análisis de suelo, ¿cierto? Y la eficiencia de los nutrientes, y dejábamos en puesta esta fórmula para poder hacer los ejercicios, donde decía dosis del elemento nutricional, por ejemplo, dosis de nitrógeno, dosis de potasio, dosis de algún tipo de mineral, es igual al requerimiento del cultivo en kilogramos por hectárea menos el aporte del suelo en kilogramos por hectárea dividido la eficiencia del cultivo. Tenemos distintos tipos de eficiencias. Por ejemplo, sabemos que la fertilización directa al suelo, el nitrógeno es cercano al 50, el fósforo puede ser 30, el potasio 40. Obviamente que todo esto va a depender de lo que yo les diga en la clase, pero hoy día lo vamos a hacer con respecto a estos valores que están aquí, ¿ya? Los ejercicios los vamos a hacer con este tipo de eficiencia. Obviamente que después yo en la prueba, en el trabajo que les voy a dar, les voy a colocar otro tipo de eficiencia. En la fertirrigación y la foliar se dan cuenta que la eficiencia aumenta bastante. Este cuadro es para que ustedes se den cuenta de eso, de que la fertilización directa al suelo es menos eficiente que la fertirrigación o que la fertilización foliar. Principalmente para eso. Hablamos también del aporte del suelo y del requerimiento. Hablamos del análisis de suelo. Hablamos de la transformación de ppm o miligramos por kilogramo a kilogramos por hectárea, ¿se acuerdan? En donde usábamos la siguiente fórmula: masa de suelo es igual a, que en kilogramos por hectárea es igual a la densidad aparente en gramos por centímetro cúbico por volumen en metro cúbico por 1000. Y después si eso ustedes si esto ustedes lo pasan a fórmula, les podría quedar así: aporte del suelo en kilogramos por hectárea es igual a masa del suelo en kilogramos por hectárea por nutriente por dividido 1.000.000. ¿Por qué? Porque recuerden que finalmente lo que teníamos que hacer para pasar el total era dividirlo por 1.000.000, porque me estaba dando en miligramos por kilogramo, en miligramos por hectárea, y yo necesitaba pasar a kilogramos por hectárea. Y los requerimientos del cultivo, si lo recuerdan bien, se los voy a dar, pero si ustedes los necesitan, deben buscarlo con revisión bibliográfica y en estudios y análisis de tejidos que se hayan hecho, investigaciones, pero la mayoría de los requerimientos está como revisión bibliográfica. En cambio, el aporte del suelo lo tenemos que hacer nosotros gracias al análisis del suelo, ¿ya? Y lo que vamos a ver ahora, que también lo vimos, es la dosis de fertilizante, que eran la dosis y los elementos minerales calculados. ¿Se acuerdan cuando hablamos que la dosis de fertilizante va a estar en función de la concentración de cada elemento de esto en su fertilizante, que era el grado fertilizante? Por ejemplo, la urea 4600, significaba que tenía un 46% de nitrógeno, 0 de fósforo y 0 de potasio. Eso lo vimos al principio de esta unidad. Y es fácil sacarlo porque nosotros lo que decimos es, si 1 kilo de urea, por ejemplo, recuerden que la urea era 4600 y nosotros podemos decir lo siguiente en una regla de 3 para poder obtener un resultado. Podemos decir, si 1 kilogramo de urea tiene 0,46 kilos de nitrógeno, ¿cuántos kilogramos de urea tendrá la dosis del elemento que yo necesito? En el punto 1 obtuvimos la dosis del elemento y ahí uno obtiene entonces la dosis del elemento, que vendría siendo dosis del elemento dividido 0,46. O sea, aquí obtendríamos los kilogramos de urea que debo aplicar para yo poder obtener la dosis del elemento final. Algunas consideraciones. Hay que tener cuidado, y aquí es súper importante este paso porque posiblemente cambie un poquito el hecho de el hacer los ejercicios. Es que, por ejemplo, los fertilizantes indican el contenido de NPK, pero el nitrógeno lo ponen como nitrógeno. Pero el fósforo no lo ponen como fósforo, lo ponen como P2O5, que es óxido de fósforo. Y el potasio lo ponen como K2O, que es óxido de potasio. ¿Qué quiere decir esto? Que se deben hacer transformaciones respectivas. Porque, por ejemplo, cuando yo digo que mi dosis de nutriente necesario es 15 kilogramos por hectárea de nitrógeno, yo puedo aplicar urea y yo no tengo que hacer ninguna transformación, porque la urea viene como nitrógeno directo. O sea,
el elemento es nitrógeno, el que necesito, y viene como nitrógeno. Por lo tanto, yo lo multiplico por 1, que es como no multiplicarlo por nada, lo dejo exactamente igual. Ahora, cuando la dosis de nitrógeno es fósforo, para yo obtener la cantidad de óxido de fósforo a aplicar, tengo que la dosis de nitrógeno, de fósforo, perdón, multiplicarlo por 2.29 y así lo transformo a P2O5. Y el potasio lo tengo que multiplicar por 1,20 para transformarlo en óxido de potasio. Esto siempre se hace así, ¿ya? Y ahora en los ejercicios obviamente que lo vamos a ver de mejor manera y ahí yo creo que de todas maneras le va a quedar mucho mejor explicado. Ejemplos. Así que vamos a ver este tipo de ejemplo, que es un tipo de ejemplo tipo que les va a entrar también en el trabajo. Dice, en un cultivo de sandía los requerimientos nutricionales son de 150 kilogramos por hectárea de nitrógeno, 80 kilogramos por hectárea de fósforo y 200 kilogramos por hectárea de potasio. El análisis de suelo indica que existe una densidad aparente de 1,27 gramos centímetro cúbico, una concentración en ppm de nitrógeno, fósforo y potasio de 15, 4 y 10 respectivamente, con un muestreo tomado a 20 centímetros de profundidad. Si usted dispone de urea, superfosfato triple y sulfato de potasio, ¿cuántos kilos por hectárea de cada fertilizante debería aplicar al cultivo? Así que eso es lo que vamos a realizar el día martes de la próxima semana. Y obviamente no vamos a hacer solamente un solo ejercicio, así que vamos a ver dos ejemplos que son muy parecidos, pero obviamente van cambiando los requerimientos, van cambiando las concentraciones, las densidades aparentes y la profundidad de muestreo, y también van cambiando la disponibilidad de los tipos de fertilizantes, ¿ya? Así que nos vamos a encontrar con estos ejercicios ese día. Espero que podamos desarrollarlo los dos, y recuerden que después del viernes feriado y al otro martes podríamos seguir repasando los ejercicios para ya ir terminando todo lo que tiene que ver con esta unidad, ¿ya? Así que eso, chicos, que estén muy bien y nos estamos viendo el día martes.